Un muy afectuoso saludo a todos los suscriptores y seguidores de Pensamiento al Aire y muy especialmente a la audiencia de Evol Televisión con presencia en 12 países y más de 200 ciudades. Estamos en la tercera temporada del tema de geopolítica en Pensamiento al Aire, hablando de los actores que configuran nuestra realidad. Aun cuando es un inventario finito, ojalá los pudiéramos tomar a todos, hemos tratado de seleccionar los más significativos dentro de la coyuntura mundial hoy, cuando estamos en la cuarta parte del siglo XXI. Vamos a hablar de Irán. Y ahí sí estamos ante un gran país, una gran nación, un gran imperio que tiene una particularidad muy especial. Es una servidumbre, como diríamos en geografía. Es un lugar de paso deseable, deseable por todos los poderosos del mundo a través de toda la historia. Oficialmente hablamos de la República Islámica de Irán. Es un país ubicado en Oriente Próximo y Asia Occidental. Está limitando al norte con Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán y el Mar Caspio. Al este con Afganistán y Pakistán, al sur con el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, y al oeste con Irak y Turquía. Su capital es Teherán. Su capital es Teherán. La bandera de Irán tiene tres franjas horizontales, verde en la parte superior, blanco en el centro y rojo en la parte inferior. El verde representa el crecimiento, la prosperidad y la religión islámica, el blanco la paz y la amistad, y el rojo el coraje y el martirio. En la franja blanca se encuentra el emblema nacional en rojo, mientras que en los bordes de las franjas verde y roja se repite 22 veces el Tafkir Allahu Akbar, Dios es el más grande, en caligrafía cúfica. El escudo, el emblema nacional de Irán, es un símbolo estilizado que representa la palabra Alá y cuatro medias lunas, con una espada en el centro. El himno nacional de Irán, Sorud, Melí e Irán. Las monedas se emiten en denominaciones de varias que van desde los 5 a los 500 reales y los billetes tienen valores que van de 100 a 20.000 reales. En la coyuntura histórica actual se hace un gran reconocimiento a la figura de los ayatolás. Datos generales del país: su capital es Teherán, el idioma oficial es el persa, gentilicio es iraní, forma de gobierno es una república islámica presidencial teocrática, el líder supremo es Ali Khamenei y el presidente es Masoud Pezeshkian. El órgano legislativo es la Asamblea Consultiva Islámica. Y fíjense esto, por Dios, cómo ha sido su formación. Arrancamos con el imperio aquémida, 550 a.C., el Seleucida, el Parto, el Sasánida, el Timúrida, el Safávida, el Afsárida, el Qayar, el Pahlavi y el iraní. Estamos hablando de los pesos pesados de la cultura de Oriente. En términos de geografía, y miremos el mapa que tenemos a mano derecha, existe una región sociocultural no reconocida, pero que se maneja así en términos simbólicos en el Oriente Medio, llamada el Gran Irán o la Persoesfera, que hace referencia a la zona geográfica en la que persisten de una u otra manera las tradiciones iraníes y los idiomas iranios. Además del Irán actual, esta región incluiría territorios de Asia Occidental, el Cáucaso y el Asia Central, muy asociado a lo que fue en su momento, en otra nomenclatura, el Gran Imperio Persa. Irán está dominado por una serie de cadenas montañosas que juegan un papel crucial en su geografía: los montes Zagros, los montes Elburz y los montes Alborz. De alguna manera, estos montes son los que permiten nacimientos de ríos a partir de los deshielos, creando hábitats para una rica diversidad. Los montes Elbrus, por ejemplo, al norte de Irán, cerca de la costa del Mar Caspio, allá está el pico más alto del país, que es el Davamant, de 5.610 metros. Es conocida por sus glaciares alpinos y maneja el clima de la región. Y los montes Alborz al norte forman una barrera natural entre la meseta iraní y la costa del Mar Caspio. Tiene llanuras y mesetas,
la meseta iraní, que ocupa la mayor parte del interior de Irán y es una vasta región de altiplanicies y desiertos. La llanura del Caspio al norte, junto al mar Caspio, es una llanura fértil y agrícola, con suelos ricos y un clima un poco más húmedo que el resto del país. En términos de desiertos, Irán alberga varios que son parte integrante de su geografía. El desierto Silut al sureste, el desierto de Kabir en el centro norte de Irán, el desierto de las arenas salinas y formaciones rocosas. Ríos y cuencas. El río Karun, que es el río más largo de Irán, 950 kilómetros de extensión. El río Sayande Rut, de unos 400 kilómetros de largo, fluye a través del centro de Irán y es vital para el suministro de agua en la región de Isfahan. Y obviamente hay que mencionar los ríos Tigris y Éufrates, que no son ríos que fluyen directamente a través de Irán, pero sus cuencas influyen en el suministro de agua y en la gestión de los recursos hídricos del país. La historia de Irán abarca miles de años, desde las civilizaciones antiguas hasta la República Islámica actual. Tras la gloria del imperio persa aqueménida y la conquista de Alejandro, se sucedieron la dinastía parta y sasánida hasta la conquista área del siglo VII que introdujo el Islam. En el siglo XVI, la dinastía safávida estableció el chiismo como religión oficial y el país se conoció como Persia hasta 1935. El siglo XX vio la modernización bajo la dinastía Pahlavi, que terminó con la revolución islámica del 79, estableciendo una república teocrática. Recordemos al margen que hay dos corrientes en el Islam. Los chiitas, que dicen que el liderazgo debe estar en cabeza de los descendientes de Mahoma, y los sunitas, que dicen que este liderazgo debe ser elegido por la comunidad, el uno más ortodoxo que el otro. El ayer, que es una cuna de una civilización milenaria, la cuna del imperio persa fundado por Ciro el Grande en el siglo VI antes de Cristo. Fue el más grande y poderoso imperio de su tiempo, extendiéndose desde los Balcanes hasta el Valle del Indo. Ciro es recordado no solamente por sus éxitos militares, por sus conquistas, sino por el Cilindro de Ciro, un documento antiguo que muchos consideran la primera declaración de los derechos humanos que ha existido en la humanidad. Miremos rápidamente que el imperio persa entonces incluye lo que conocemos como el imperio aquemenida, que llegó a ser la primera potencia del mundo, el imperio sasánida, que se mantuvo hasta el 651, cuando la evolución del Islam y las posteriores conquistas mongolas terminaron con cualquier intento de imperio persa. En 1501 después de Cristo, la dinastía safávida, que era un gran imperio en la región de Irán o Persia, la dinastía arfávida, tienen que ver con una serie de revueltas de distintas tribus culturales de los persas, siendo de ellos el más importante el pueblo Afar, y la dinastía Pahlavi o Pahlavi gobernaron el imperio entre los años 1925 y 79 hasta que fueron derrocados por la revolución islámica. Esta dinastía Pahlavi fue la que fomentó la occidentalización de Irán. Pasamos de ser una monarquía a una república teocrática y eso ha generado enormes tensiones y contradicciones, no solamente al exterior, sino al interior, puesto que las visiones del mundo son completamente distintas. Hoy tenemos un país lleno de contrastes y de desafíos. Hay desafíos frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, las sanciones por su plan nuclear que siempre han desmentido, pero que, por ejemplo, en la coyuntura actual ha hecho que Israel y Estados Unidos intervengan para prevenir que Irán se vuelva una potencia atómica. Debe de alguna manera el país no solamente pensar en la contradicción externa, sino también en la interna, puesto que de alguna manera hay cierta polarización entre los que son, comillas, fundamentalistas islámicos y entre los que son pro-occidentales. La presión internacional, la debilidad regional y el riesgo de escaladas militares dentro de la región ante cualquier escaramuza de Irán o de sus enemigos, pues lo mantienen en permanente estado de alerta.
Los desafíos internos giran alrededor de una economía tensionada, aporreada por todas las sanciones y castigos que ha implementado Occidente, la polarización, la frustración social y la sucesión en el poder, puesto que no es fácil mantener un esquema teocrático. Contrastes y resiliencia. La resiliencia económica, la república teocrática, las ambiciones nucleares y la estrategia de resistencia son los ejes alrededor del cual los gobiernos desde el 79 para acá han tratado de sacar adelante el proyecto teocrático de Irán. A lo largo de la historia, Irán no ha tenido invasiones, porque acuérdense de que es una servidumbre, es un territorio maravilloso porque es un punto de paz obligatorio para muchas partes. Dentro de las invasiones han estado la de los griegos de Alejandro Magno, árabes macedonios, los árabes, los mongoles, los otomanos. El siglo XX estuvo marcado por la revolución constitucional persa, que llevó a la monarquía constitucional, la revolución islámica que derrotó al Shah Mohammed Reza Pahlavi y estableció la actual República Islámica, y en el 80, de alguna manera, Irán le tocó librar una larga y sangrienta guerra contra Irak, su anterior aliado. Aliados regionales de Irán, pues están Turquía, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudí, Afganistán, Pakistán, comillas, y el escenario del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que obviamente tiene como punta de lanza a Israel. Personajes importantes, o no importantes, sino importantísimos: Ciro el Grande, fundador del Imperio Aqueménida; Mohamed Reza Pahlavi, el último Shah de Irán; y el Ayatollah Khomeini, líder de la Revolución Islámica de 1979. Aquí también muchos de los grandes personajes que de alguna manera han influenciado en diferentes áreas: la milicia, la ciencia, el arte, la astronomía, la medicina, las matemáticas, la literatura, el imperio islámico de Irán. La visión geopolítica. La visión geopolítica busca establecerse como una potencia regional, también trascendiendo fronteras y pretendiendo ser una frontera global, gracias a sus recursos energéticos, segunda reserva mundial de gas y muy importante productora de petróleo, a la vez que controla algunos de los pasos, canales y estrechos importantes para la distribución del crudo desde los puntos de producción hacia los puntos de destino. De alguna manera, el control del estrecho de Hormuz ha hecho muy sensible la presencia de Irán en este territorio. El liderazgo religioso y el expansionismo ha hecho que de alguna manera el Islam chiita y el gobierno busca promover la ideología y los propios intereses, ayudando a los movimientos chiitas de diferentes partes del mundo y buscando asociaciones con movimientos que de manera indirecta participen y ejecuten acciones contra sus enemigos declarados, principalmente Israel. Contraste con Occidente, una parte fundamental de su política es el rechazo a la influencia occidental, inspirando el tema o el lema ni Oriente ni Occidente, buscando la autonomía en el manejo de las relaciones internacionales. Maneja un programa nuclear, maneja el uso de intermediarios armados, políticos y económicos, y maneja internamente cierto nivel de desinformación, porque la ortodoxia o la tradición propia de una teocracia rompe con los esquemas en los albores del siglo XXI. La política exterior hace que de alguna manera se esté disputando una preeminencia y una influencia en Oriente Medio entre Irán y Arabia Saudí. Irán con sus aliados, Arabia Saudí con los propios. Aquí vemos también, de alguna manera, ese gran mapa que de alguna manera nos muestra los países y las milicias. En Afganistán están los talibanes, en el Bahrein las brigadas de Al-Azhar, en Irak Hezbollah, las brigadas Barq, Asay al-Qa, en Líbano Hezbollah, en Pakistán las brigadas Zainabiyun, en territorios Hamas, palestinos, en territorios islámicos Hamas,
ya la yihad islámica, el Arakat al-Sabiren, en Siria el Obada Rida, la Brigada Bakir, y en Yemen los hutíes, que es un conjunto de movimientos que de alguna manera son mirados con demasiada prevención por Norteamérica, por Occidente en general, calificados y ubicados en el eje del mar, en el mundo del terrorismo. El eje de la amenaza de Irán, pues obviamente tiene que ver con los movimientos que acabamos de mencionar y aquellos que están en su contra. De alguna manera, el régimen de Teherán teocrático aspira a destruir a Israel y acabar con la presencia occidental en Oriente Próximo. Recordemos que durante la monarquía de la dinastía Reza Pahlavi, Irán e Israel eran aliados. Pero cuando cayó la monarquía y llegó la revolución islámica, pasaron de ser aliados a ser enemigos. Por eso hay que reconvenir y hay que rescatar el principio geopolítico de que ni siempre ni nunca no hay relación que sea eterna o que sea inalcanzable. Las fuerzas aliadas de Irán en el Oriente Medio pues están distribuidas de alguna manera. La infraestructura petrolera iraní pues habla de campos petrolíferos, habla de refinerías, de almacenamiento, de oleoductos y de puertos. La economía de Irak pues, es una economía que tiene un gran peso en Oriente Medio y es importante dentro del circuito económico mundial gracias a los recursos naturales. Irán es el segundo mayor productor de petróleo de la OPEP y cuenta con las segundas mayores reservas de gas del planeta, además de esa posición geoestratégica que tanto hemos mencionado. De alguna manera, en la segunda mitad del siglo XX, en medio de la dinastía Reza Pahlavi y la monarquía con la ayuda de Estados Unidos, Irán experimentó un crecimiento económico muy importante. Hoy se ve frenado por las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos. De alguna manera ha afectado sus exportaciones de petróleo y por ende, como músculo principal, han afectado el resto de sectores económicos del país. Muy bien. Aunque crece el PIB, hay un sector servicios que se está consolidando y hay una balanza comercial un poco positiva, sensiblemente positiva, pues de todas maneras, como todos los países, tiene que manejar elementos de permanente esfuerzo para conseguir el equilibrio macro y microeconómico. De alguna manera, Irán también exporta productos agrícolas como el trigo, la cebada y los frutos secos, teniendo como principales mercados a China, India, Corea del Sur y Japón. Esos 7.200 kilómetros de costa entre el Golfo y el Caspio hace que tenga una de las principales y mayores flotas marítimas de Oriente Medio, con sus principales puertos que son Bandar Abbas y Bandar Imam Khomeini. También Irán dispone de la mejor red ferroviaria de la región, que está en constante expansión. Se dice que hoy tiene casi 11.000 kilómetros de vía férrea. ¿Cómo funciona la República Islámica en términos del sistema político? Es un régimen teocrático, lo que significa que el poder político está en manos de líderes religiosos. En este caso, el país está dividido por los ayatolás, figuras de gran autoridad de la religión oficial del país, que es el Islam chiita. Las decisiones de las ayatolás no solo influyen en las leyes, sino también en la vida diaria de las personas, lo que genera reacción en algunos sectores, sobre todo las mujeres. El sistema político, pues entonces habla del guía supremo, que es el ayatolá, la asamblea del discernimiento, el consejo de guardianes de la constitución, la organización de las fuerzas armadas, el jefe del sistema judicial, los responsables de la televisión y los radios, un gobierno que gira alrededor de la asamblea de expertos y el parlamento. Algunos de estos organismos son elección vía pueblo. Simultáneamente se es una república teocrática y un Estado islámico. El sistema político se basa en el concepto de la tutela del jurista islámico. No quiere decir que es que la constitución sea del Islam, pero los principios del Islam son los que rigen los principios que definitivamente darán a conocer las distintas jurisprudencias.
Hablábamos del líder supremo, del presidente del parlamento y del consejo de guardianes. ¿Qué valores sigue el gobierno? El poder político iraní se basa en la Sharia, que es la ley islámica que rige el comportamiento y el estilo de vida de los musulmanes. Irán es uno de los países musulmanes con una visión más estricta y conservadora de esta ley y defiende cuatro valores fundamentales. Los líderes religiosos tienen el poder y toman las decisiones políticas del país. Las personas tienen que seguir la moral islámica tradicional y las normas estrictas. Eso suena muy bonito, pero genera muchos conflictos y tensiones internas. La mujer tiene que cumplir un rol tradicional acorde con los valores religiosos. Esto está en franca oposición con todas las corrientes del resto del planeta. Y las ideas occidentales, como el liberalismo o el feminismo, no son aceptadas. En términos de cultura, la cultura iraní es una de las más antiguas e influyentes del mundo, marcadas por la lengua persa, el islam chiita, la poesía, la literatura, el arte y la hospitalidad. Se valora la familia, el respeto a los mayores, el honor y una compleja historia de interacción cultural con otras civilizaciones. Hay diferentes fiestas y tradiciones, desde las celebraciones ancestrales zoroastrianas con festividades islámicas y costumbres culturales, el Año Nuevo persa, el Día de la Naturaleza, la Noche de Yalda, que marca el solsticio de invierno, la celebración del fuego previo, también son importantes las festividades religiosas chiitas como Ashura y El Agair, y festividades relacionadas con el calendario solar y el zoroastrismo como el Meregán. En artes y humanidades es muy complejo, tiene una tradición artística demasiado rica y elaborada del mundo. De alguna manera, los líderes islámicos prueban muchas formas de expresión artística. Bajo el régimen de Pahlavi, especialmente bajo el patrocinio de la emperatriz Faradiva, las artes fueron fuertemente apoyadas y promovidas. Hoy no lo son. Dos prohibiciones islámicas afectan a las artes de manera más directa. Una prohibición contra la música y otra contra la representación de seres humanos y animales, el arte. El profeta Mahoma desaprobaba la música porque actuaba para transportar a los oyentes a otra esfera mental, distrayéndolos de la atención del mundo creado por Dios. Por estas razones, el Corán, que es ciertamente una de las obras más poéticas jamás creadas, no es explícitamente poesía. El canto del Corán tampoco es música. A lo largo de los siglos, los iraníes se han tomado estas prohibiciones más laxamente. Hay muchos poetas iraníes que han escrito algunas de las poesías más maravillosas y conmovedoras de la historia de la humanidad. Los grandes poetas Firdawast, Hafez, Saad, Jalal Narm y una multitud de otros, una parte íntima de la vida de cada iraní. Los poetas modernos que escriben en estilos no métricos son igualmente venerados y la nación ha desarrollado una distinguida camarilla de novelistas, ensayistas y exponentes de las bellas letras, tanto masculinas como femeninas. En ciencia e investigación, temas como la agricultura, el tema militar balístico, el tema atómico, el tema espacial y el reconocimiento de que 33 universidades iraníes están entre el 1% de las mejores universidades del mundo, que este es un tema, por ejemplo, que a nosotros nos puede y nos debe sorprender. En contribuciones a la ciencia ha habido diferentes momentos y épocas. Durante la edad de oro del Islam aparecen científicos persas como Avicena y Al-Biruni, que hicieron avances significativos en medicinas, matemáticas y astronomía. Posee un sector científico de investigación vibrante, destacado en campos como la nanotecnología, la inteligencia artificial y la biotecnología, a pesar de las sanciones internacionales. Ha creado importantes instituciones y ministerios dedicados a la ciencia y la tecnología. En 2012, los artículos científicos producidos eran 30.900 y llegaron a 52.000 en el 2017. De alguna manera, se dice que en el último análisis de datos de la base de datos Clarivate Analytics de producción científica de Irán alcanzó la gran mayoría de artículos científicos del mundo. Innovaciones antiguas. El legado de Irán en ciencias remotas hasta el imperio aquémida, con aportes como el aire acondicionado, el riego y los molinos de viento.
También contribuyó de manera temprana y significativamente al desarrollo del álgebra, la astronomía y la salud global a través de los siglos, a través de un concepto de salud pública. El crecimiento de la educación superior, pasando de, pasando de 100.000 estudiantes en 1979 a 4,7 millones de estudiantes en 2016 en términos de educación universitaria. Liderazgo en áreas de vanguardia como inteligencia artificial, robótica, nanotecnología y energías renovables, y producción científica e investigación permanente. La infraestructura de áreas de investigación, el Ministerio de Ciencia, Investigación y Tecnología, es la principal entidad gubernamental encargada de la educación superior, la ciencia y la tecnología. Proyectos notables incluyen un sincrotrón para estudiar materiales avanzados y el Observatorio Nacional de Irán, que busca recuperar la gloria de la astronomía iraní. En términos de energía, la Organización Iraní de Investigación para la Ciencia y la Tecnología ha desarrollado fuentes de energía alternativas como la solar, el biodiesel de microalgas y el bioetanol a partir de residuos agrícolas. El mañana que presenta incertidumbres y grandes potencialidades. Hay que superar, o Irán debe superar los desafíos internos y los desafíos externos para poder sacarle provecho a toda esa base profesional, científica e investigativa que posee. ¿Qué podemos esperar? Es un futuro por ahora impredecible, un equilibrio que se puede desbalancear con cualquier movimiento de cualquiera de los actores, en el entendido que cualquier cambio significativo afecta a toda la región. Estemos entonces expectantes y con la esperanza de que el futuro de Irán no sea un futuro de violencia ni de belicosidad, sino de desarrollo económico y de crecimiento. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.